Mi gente, sean todos bienvenidos. Iniciamos con lo que dice Julia Evelyn Martínez y Marvin Aguilar. Dice la señora Julia Evelyn Martínez que no hay dinero y que estamos bien jodidos. Asimismo, esta señora tan educada, la ex catedrática. El otro señor dice que pues le aprietan el cincho al sector salud y a los profesores, maestros, pero que no se lo aprietan en Capres, así como lo oyen esta gentecita. No aprenden, siguen ladrar y ladrar, de todo critican, de todo hacen un gran escándalo y pues esta llorazón al parecer no va a parar. Escuchemos lo que dicen. Usted ha hablado muchas veces y a mí me parece, fíjese que es una salida interesante. Usted habla de que debe haber una especie como de sinceración entre el gobierno y el sector público, en el sentido de no hay dinero, porque esa es una realidad. No hay dinero y estamos bien jodidos. Exacto. Y ahí podemos estar la licenciada y yo manejando el gobierno y vamos a tener ese mismo problema. Entonces, sí. pero también tenemos que apretarnos el cincho nosotros. ¿Me comprende? Y lo que vemos aquí es que aprietan el cincho a salud, a educación, pero no lo vemos a nivel, por ejemplo, de casa presidencial, que se aumenta el presupuesto. De los viajes en jet privado del presidente. Y bueno, mi gente, al parecer El Salvador se prepara para desplegar tropas en Haití mediante acuerdo de apoyo a la seguridad. Y es que un despliegue inminente de tropas salvadoreñas en Haití podría llevarse a cabo, anunció el embajador y representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Gandhi Thomas. Según señaló el diplomático, El Salvador podría enviar tropas a Haití para apoyar al gobierno en la lucha contra la violencia armada tras un acuerdo firmado entre ambos países. Bueno, y el vejestorio de Ronald Umaña vuelve a ladrar, como siempre, en contra del presidente. Asegura que a la edad que tiene el presidente Bukele y aún no ha madurado, que definitivamente El Salvador está en las manos de alguien que no está bien de sus facultades mentales. Eso es lo que dice este señor. Y bueno, se pone a estar criticando hasta la vestimenta del presidente Bukele. Hablar también cómo llegó a ratificar a Buenos Aires, no, y fue peor todavía. Lo dejo, licenciado. Mire, Raúl, fíjese que yo vi el discurso de Naciones Unidas, por supuesto. Es mi obligación verlo para analizarlo y ver cómo lo iba a abordar desde el análisis político. Yo cuando lo terminé de ver, yo dije, bueno, pero es que esto no merece un análisis político. Esto merece un análisis psiquiátrico. Y yo tenía justo al día siguiente de invitado a José Miguel Fortín Magaña. Y entonces comencé el programa con José Miguel diciéndole que después de haber visto el discurso, que yo quería hacer un análisis político de eso, me di cuenta que eso lo que necesitaba era un análisis psiquiátrico. A José Miguel Fortín le dio risa, pero me dijo, tenés razón, eso es lo que hay que hacer, me dijo. Estamos ante un loco, él está loco, me dijo. Él ha perdido la razón. Él es un hombre que a su edad no ha madurado, no ha construido su personalidad todavía. Entonces, él es un hombre que ha perdido la razón, que no tiene la cordura necesaria. Mira, me dijo, cuando vos eras estudiante de ciencias políticas, hablabas de una forma. Cuando eras profesor de ciencias políticas, hablabas de otra forma, te vestías diferente. No, no sabe ni cómo hablar, ni cómo vestirse, ni cómo caminar, no sabe a dónde está en los escenarios en los cuales se encuentra. Y claro, realmente el análisis correcto, ¿verdad? Él es un misógino, me dijo, él miente con una facilidad pasmosa, ¿verdad?
Él miente y muy serio, y la gente podrá creer que está diciendo la verdad. Entonces, y después vino lo de Argentina. Yo realmente me siento preocupado, Raúl, porque estamos en las manos de una persona que ya no tiene la cordura mínima necesaria para gobernar un país, para administrar un país. Él, ¿en qué va a terminar esto? No lo sé que va a terminar mal, pero cada vez que lo veo a él, siento que va a terminar mucho peor. Y me voy a salir un poquito y me voy a ir al presupuesto de la nación. Cuando veo que le aumentó a la Fuerza Armada y le disminuyó a salud y a educación, Raúl, entonces, ¿para qué está haciendo más grande el ejército? ¿Para qué lo está armando tanto? Si nosotros no tenemos enemigos externos, será difícil que en Centroamérica vuelva a haber una guerra, sepa Dios en cuántos años, ¿verdad? Entonces, el tener el ejército así de grande y de armado, el único objetivo somos nosotros, ¿verdad? O sea, porque si él ya no va a gastar en salud ni en educación, solo en ejército, es para reprimirnos a nosotros cuando nosotros nos hayamos crecido más, porque todo esto lleva a un crecimiento de la oposición, ¿verdad? El hecho de que maltraten a la gente, que maltraten al pueblo, la gente nos vuelve a ver a nosotros. Y como yo se los he dicho, ¿verdad? De ahora en adelante, este señor va a seguir abusando del pueblo, va a seguir corrompiendo de acuerdo a lo que nosotros se lo permitamos. Entonces, cuando yo lo veo que ha perdido la cordura, que hace crecer el ejército, recuerdo a Daniel Ortega en Nicaragua con aquellos 400 jóvenes asesinados en la manifestación, ¿verdad? Entonces veo un panorama oscuro, feo y cercano, muy cercano, Raúl, porque lo que van a hacer con el ajuste estructural que están haciendo, que no lo dicen, pero esto es preparándose para el Fondo Monetario Internacional. Yo, aún con estas medidas, ellos dicen que van a despedir como unos 12,000 trabajadores del Estado, 12,000 más de lo que han despedido. Si dicen 12, serán 24, 25,000. El señor Ricardo Sosa propone elevar el viceministerio de Transporte a ministerio. Todo esto para mejorar las soluciones del tráfico y así proteger la salud mental del pueblo salvadoreño. Yo estoy sugiriendo que se converse la posibilidad que el BMT se convierta en un ministerio, porque yo estoy enfocándolo esto como un problema que ayudaría a la salud mental y a la familia salvadoreña. Y creo que pensar en elevar a un ministerio el BMT pudiera ser una gran oportunidad para que el diseño, la planificación estratégica pudiera ejecutarse de una mejor manera. Yo creo que ahora una de las grandes debilidades de nuestro país es la planificación. Deberíamos de estar pensando a 20, 25 años. Ha tocado un punto de fondo, es el hecho de la visión. El Ministerio de Obras Públicas tiene 3 viceministerios. El Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Se sugirió, y se lo puedo decir con experiencia, de tratar de elevar de rango viceministerial a rango por el impacto político dentro del órgano legislativo y como un ente rector. No cuajó. Hay demasiada, no sé si por lo menos en las épocas en que yo te puedo hablar, había como cierto celo, resquemor de otros lo matizaban bajo la duplicidad de esfuerzos. Es decir, ¿para qué si hay un ministro? Creo que Guatemala es Ministerio de Obras Públicas, no, Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Telecomunicaciones. Allá está concentrado en eso. Nosotros tenemos rango de viceministerio. Ya que lo planteas de esa manera, ¿crees que ya
ha madurado políticamente esto para dar ese salto. Yo pienso que sí. Y de igual manera he hecho propuestas sobre el INDES. Para mí debería también de considerarse ser un ministerio de deporte por la relevancia que conlleva para la familia salvadoreña. Entonces ahora nosotros, este problema del viceministerio de transporte le corresponde bajo esa modalidad de ser un viceministerio, y por esas 3 grandes áreas el señor ministro de Obra Pública está comprometido, y sobre todo en infraestructura hay grandes proyectos que creo que le demandan y le absorben una gran cantidad de tiempo. Me parece que no deberíamos de negarnos a la posibilidad de considerar como parte de las posibles soluciones dar ese paso de cambio, pensarlo. Amigos, concluimos con la información. Será hasta la próxima. Deja tu like, tu comentario y nos vemos en otro video.